Ok, vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Querido Señor, te queremos dar gracias por este inicio de semana. Es lindo comenzar el inicio de semana acompañada con el Ministerio Salem. Quiero darte gracias una vez más lo mucho que nos amas. Cuánto estás dispuesto a hacer por nosotros para mostrarnos cómo llegar de la tierra al cielo. Antes de que lleguemos físicamente allí, queremos estar allí en nuestras mentes. Sé que estas peticiones son las mismas que todos tenemos. ¿Quién no quiere separarse del mundo? ¿Quién disfruta perpetuando sexismo? Dios, estamos tan cansados de nuestro mal comportamiento. Ayúdanos primero intelectualmente a entender cómo las parábolas nos enseñan de nuestra naturaleza y luego poder experimentarlo y tener una realidad. No solo una enseñanza de cómo funcionan las parábolas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a pasar nuestro tiempo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 8, párrafo 1, pero también vamos a darle una vista al segundo párrafo y lo vamos a leer, pero no vamos a leer la cita real, solo la parte del principio y la última parte, ¿sí? La Biblia dice, porque Elena White cita Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. Y ella va a decir, la escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosará cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Entonces vamos a poner, dice, las cosas naturales eran un vehículo, ¿sí? Quiero que recordemos que ya hemos visto esta parte, ¿sí? Natural, que te lleva a lo espiritual y hemos visto varios ejemplos. ¿Sí? Era un vehículo que nos lleva a las cosas espirituales. Y sigue diciendo la cita. Las cosas naturales y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, ¿sí? Entonces, la experiencia de la vida y las verdades de las palabras escritas, guiando así el reino natural al reino espiritual. ¿Sí? Abigail, ¿Sí? es interesante que en el inglés la palabra vehículo en el español se puede traducir también como medio, o sea que las parábolas son un medio. Exactamente. Y ahí es donde vamos ahorita a meternos. Esta es la tierra. Gracias, César. Y luego dice,
guiando así el reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad. ¿Sí? Entonces vamos a poner una escalera. Y aquí voy a poner metodología por parábola. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios. Entonces, la humanidad y Dios. Ok. Entonces, la palabra de vida del gran maestro, este fue el primer capítulo, el primer párrafo, la primera frase, ¿sí? El título se llama, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un análisis cuidadoso del primer capítulo. Ciertamente no es exhaustivo, pero es más detallado de lo que se podría apreciar que vamos a ahorita ubicarnos, que es el página 8, versículo 2, vamos a leer la primera oración. En la enseñanza de Cristo, mediante parábolas, se nota el mismo principio, el que impulsó en su misión al mundo. Si ustedes se dan cuenta, Elena G. de White está hablando de parábolas y simplemente está comparando dos cosas. Ahora, quiero que veamos que hay dos cosas que hay que destacar. Y tenemos que ser nosotros muy hábiles en buscar las palabras clave, ¿sí? Esto lo ha hecho en muchas ocasiones el anciano Parminder, ¿sí? Destacarlas y pensar en todas las demás palabras como ruido, ¿sí? Tenemos que recordar las reglas de Miller, el número 1, ¿sí? Que era cada palabra tiene que tener su sentido adecuado, su dirección adecuado. Así que voy a preguntar, ¿sí?, a uno de ustedes, ¿qué notas en esa primera oración? ¿Quién quiere participar? Voy a repetir la oración. En la enseñanza de Cristo, mediante parábolas, se nota el mismo principio, el que lo impulsó en su misión al mundo. Quiero que saques todas las palabras y te centres solo en dos. ¿Cuáles serían esas dos palabras importantes? Misión. Misión. ¿Cuál otra? Enseñanza por parábola. Eso. Sí. Entonces, la primera palabra, gracias Liliana, la primera palabra es enseñanza. ¿Cuál es la segunda palabra? Misión, porque va a comparar y contrastar, ¿sí? Así que la segunda palabra es misión. Entonces, fíjense que lo que está haciendo Elena G. de White va a comparar y contrastar dos cosas. Ella tiene la palabra parábola. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Ella tiene ella menciona la palabra parábola y luego dice enseñanza y misión. Entonces, la palabra parábola está relacionada con la enseñanza, ¿sí? Pero también está relacionada con la misión, ¿sí?
ella dice lo mismo, que quiere decir que lo está igualando. ¿Sí? Por eso Cristo hace parábolas en dos niveles. Parábola es igual a enseñanza, parábola es igual a sumisión. ¿Sí? Menciona las parábolas una vez. Luego la parábola se extiende a la enseñanza y también se extiende a la misión. Así que lo voy a poner aquí de nuevo, porque lo va a extender. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de Cristo? Si nosotros vamos a Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si estas cosas está haciendo el segundo consolador, ¿qué está haciendo el primer consolador? El mismo trabajo. Esa es la similitud. Por lo tanto, la misión de Cristo es salvar a su pueblo, consolándolo porque están sufriendo. ¿Sí? Cristo es aquí el consolador. Así que vamos a poner también consolador. Así que pasaremos de la misión al consolador. Entonces, Cristo es el consolador y el Espíritu Santo también es el consolador. Él es el otro abogado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su papel en el plan de salvación? Porque a través de su poder en nuestra vida, que nos lleva a vivir una vida entregada a Dios, vida de entrega por el poder del Espíritu Santo, a través de estos mensajes. ¿Cuáles mensajes? Mensajes de la lluvia temprana, mensajes de la lluvia tardía. El Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo está simbolizado como viniendo a nosotros a través de los mensajes. Entonces, rechazar los mensajes, rechazar la lluvia, es rechazar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y nos trae consuelo, dice el versículo 8, que nos convence de pecado, nos enseña a ser justos para que podamos prepararnos para el juicio. Entonces, Él va a salvar en 3 pasos. Va a salvar al mundo en estos 3 pasos. Pecado, justicia, juicio, que son los 3 pasos del Evangelio eterno. ¿Sí? Entonces, vamos a poner también Evangelio eterno. Los estoy abreviando, pero es el Evangelio eterno. ¿Sí? Que también es la gracia. Ahora, la manera en que Cristo hace esto es a través de su enseñanza, instrucción, palabras, lecciones, ¿sí? ¿De qué otra manera lo hace? Recuerden que la parábola es la enseñanza, la moneda, la oveja, el pastor. Utiliza la palabra también misión, y la misión en sí misma es una parábola, ¿sí? Su vida es su misión. Así que voy a colocar aquí vida. A eso se refiere cuando habla de su misión. Su enseñanza es una parábola, su misión es una parábola.
Si Y nosotros... Ujú. y su misma vida, él mismo es una parábola porque él en el cielo era un ser espiritual y vino a la tierra a tomar la forma natural para podernos alcanzar. Así es. Gracias, Lili. Vamos a comentar también sobre eso en un momento, ¿sí? Pero gracias. Estás en lo correcto. Entonces, si nosotros fuéramos a Mateo capítulo 13, versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, ahora, quiero que leamos ahora el párrafo 2, ¿sí? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de lo espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas, es lo que fuimos colocando nosotros, eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. No puede hablarles, Jesús no puede hablarles sino en parábolas. ¿Por qué? ¿Cuál es su misión? Porque si hemos llegado hasta aquí, el Evangelio eterno, vamos a describirlo de una manera diferente. Él quiere que no vivamos en este mundo. ¿Sí? Eso no quiere decir que cambiemos de planeta. Estamos en la Tierra y pensamos en cosas. ¿Sí? Nosotros estamos pensando en cosas. ¿En qué quiere que pensemos? ¿En la tierra o en el cielo? ¿En qué quiere que pensemos Dios? ¿En la tierra o en el cielo? Él quiere que estemos en los lugares celestiales, aunque nuestros cuerpos estén aquí. Él quiere que tengamos una mentalidad celestial, que podríamos decirlo, que quiere que tengamos la mente de Cristo, para que cuando hables con la gente, pienses que estás en el cielo. Entonces, Dios quiere que pensemos en los lugares celestiales y la gente cuestionaría, no he visto, no he oído cómo es el cielo. Entonces, ¿cómo puedes tener pensamientos del cielo cuando no sabes cómo es? Entonces, lo que Dios tiene que hacer es explicar el cielo. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo te va a explicar algo que nunca has visto? Va a intentar explicárnoslos utilizando cosas que ya entendemos. Ahora, yo sé que aquí hay algunas madres y han enseñado a sus hijos o hijas, si ustedes intentan introducir las matemáticas al niño o a la niña y dicen el número 1, ustedes dicen el número 1 y 2, creen que ellos saben de qué estás hablando. ¿Qué es el número 1? No significa nada. ¿Qué es el número 2? Es solo un concepto teórico. Pero si tenemos ahora un cubo, más o menos, se dan cuenta que es algo real, tangible, que pueden ellos tocar. Y si tienes dos, puedes empezar a introducir lo espiritual por lo natural, ¿sí? Por eso los niños utilizan esto que se dice manipulativos, cuando se les enseña matemáticas en el jardín, o cuando se les enseña a escribir,
ellos empiezan a introducirle círculos, palitos, ¿sí? Para empezar a formar letras, porque son cosas con las que los niños y las niñas están familiarizados. Entonces, cuando Dios quiere enseñarnos sobre los lugares celestiales, tiene que hacerlo a través de lo natural. Cuando empezamos a pensar en todo esto, la forma en que nos va a enseñar sobre el Evangelio eterno y cómo funciona, cómo opera, por definición, tiene que hacerse a través de las parábolas. Entonces, tenemos enseñanza, tenemos misión, y es el mismo principio. Y te dice qué tipo de enseñanza es. Dice, son las parábolas. No te dice cuál es la misión, pero sabemos que si nosotros justaponemos o hacemos un quiasma, es que podemos encontrar información oculta. Podemos entender que su vida o su misión es una parábola. Yo de hecho puedo ponerlo también así. Yo lo puse así, pero también yo puedo hacer un balancín. Yo puedo poner las lecciones, ¿sí? Que eran una enseñanza de lo que hacía Jesús. Sabemos que es parábola, ¿sí? Él enseñaba a través de parábola y eso eran las enseñanzas, ¿sí? Pero también esto se iguala a la vida, que es la misión de Jesús, que igual es parábola. Y dice Elena G. de White que es el mismo principio. Ella dice que la enseñanza, ¿sí? Es el mismo principio que su misión. Entonces vamos a poner aquí el balancín y vamos a poner el mismo principio. ¿Se dan cuenta? El principio que se ve en su enseñanza son las parábolas natural, ¿sí? Natural a espiritual. Y el mismo principio se ve en su misión o en su vida. Ahora, si ustedes miraran a esta persona, voy a borrar esto. Esto también. Si ustedes miraran a esta persona, Adi, qué pena. ¿Cuál es la primera palabra que pusiste en el balance? lección, Ah, ok, gracias. lecciones que eran enseñanzas, ¿sí? Y aquí puse vida y misión. Es un balancín porque ella está diciendo que es el mismo principio. Si ustedes leen este párrafo. Ya, gracias. De nada. Entonces, el mismo principio se ve en su misión o en su vida, ¿sí? Ahora, cuando ustedes miran a esta persona, este Jesús, ¿cuándo lo experimentas? Nadie te habla de sus lecciones. Cuando ves a esa persona, ¿qué es? Es vida. La vida es una parábola. Nuestra vida es una parábola. Sus palabras son parábolas. Cuando dice, mira esa oveja, ¿a quién se refiere? Quiere decir, mira a ese hombre, mírate a ti mismo. Lo entendemos, pero su vida es una parábola. Entonces, ¿has oído que Cristo bajó a la tierra hace más de 2000 años y murió por tus pecados? Entonces, ¿cómo sabes que eso ocurrió? ¿Qué información fáctica tienes de que eso ocurrió realmente? ¿Qué pruebas tenemos? Solo tenemos la Biblia, así que tenemos que confiar en ella. No tienes ninguna buena evidencia secular externa. No hay fotos, no hay evidencia del gobierno, no tenemos su certificado de nacimiento de Jesús, no tenemos nada de eso.
solo confías en la palabra, ¿sí? Si esta es la tierra y Él murió aquí, en la tierra, ¿qué pasa si estaba en el cielo y murió en el cielo? ¿Qué pasa si Él está en el cielo y ahí muere? Yo creo que si eso hubiese pasado, él quiebra la parábola, o sea, él quiebra el mismo principio. Exactamente. Pero también, si nosotros nos hubieran dicho que Él murió en el cielo y así hubiera sido, ¿qué diferencia hubiera habido? La Biblia dice que murió en el cielo y no en Jerusalén, si fuera el caso que así hubiera dicho. ¿Lo creeríamos? Claro que lo creeríamos. Si la Biblia dijera que murió en el cielo y nunca mencionara que vino a la tierra, lo creeríamos hoy, porque es la palabra de Dios. No dirías, nadie lo vio, no tenemos evidencia, simplemente lo tomamos por fe. Es solo la gente que vivía en su tiempo, estos testigos oculares, que haría la diferencia. Pero para el resto de nosotros no haría ninguna diferencia la forma en que murió. Entonces, ¿por qué bajó a la tierra para morir? ¿Por qué no pudo hacerlo en el cielo? ¿Cuál fue la razón para ello? La respuesta se encuentra en la parábola. No solo está enseñando una parábola, sino que en su vida fue una parábola. Ahora, cuando estás en el cielo, ¿qué clase de ser eres? ¿Qué clase de criatura eres? Espiritual. Espiritual. Voy a colocar aquí espiritual. Solo lo voy a colocar como una E, ¿sí? Para no tener que escribir tanto. Ahora, cuando baja a la tierra, ¿se convierte en qué? Jesús, ¿en qué se convierte? Natural. En natural. Gracias, Sandra. En natural. ¿Sí? Pueden ver que en su propia vida es una parábola. Porque cuando bajó a la tierra, no era un ser humano como ustedes y yo. Había algunas diferencias. Se parece a nosotros, come la misma comida que nosotros, tiene el mismo número de dedos. De hecho, si le miras, sabría siquiera quién era. Él no tiene un tatuaje que diga, soy Jesús. No mide 2 metros, no es musculoso, no tiene una luz que brille en su cabeza. No se nota la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Su corazón. Esa es la diferencia. Su corazón es inmune, es glorioso y es hermoso. Entonces, este corazón es ¿qué? Este corazón es espiritual. Y su cuerpo es ¿qué? Natural. No lo llamamos natural y espiritual. ¿Cómo lo llamamos? En otros términos. Lo humano. Literal, cierto, lo humano y lo divino. Exactamente. Lo humano más lo divino. ¿Sí? La humanidad más la divinidad combinadas. Ahora, si Jesús te explicara sobre la salvación en cómo funciona, no es suficiente para él enviarnos una carta. ¿Sí? Si ustedes tuvieran aquí un libro, que es la Biblia, de cómo este libro nos dice de cómo ser salvado. Este libro que llamamos nosotros la Biblia, él podría haberlo lanzado desde el cielo y aterrizar aquí en la tierra. Y tenemos nuestro libro de instrucciones. Él podría haber hecho eso, de hecho, lo hizo. Tuvimos la Biblia mucho antes de que tuviéramos a Jesús, en unos 2000 años. El problema es que la enseñanza no es suficiente. No es una revelación completa de cómo es el cielo.
El problema del pecado está tan arraigado, ¿sí?, en las mentes de las personas, ¿sí? La separación entre el cielo y la tierra es tan grande que enviar un libro desde el cielo no es suficiente. No se puede simplemente enseñar sobre ello, sino que hay que vivirlo. Así que Jesús, como había dicho César, ¿sí?, él se ve obligado a venir a la tierra. Él no tiene elección, no puede morir en el cielo, porque no tendríamos suficiente información para entender cómo funciona el cielo. Tiene que venir a la tierra, y no solo a enseñar en parábolas, sino que tiene que ser una parábola. Cuando se trata de nosotros, si dijera, eres un hipócrita, ¿sí? Somos hipócritas. ¿Qué estaríamos diciendo? Dices una cosa, enseñanza, tu teología, ¿qué más? No está de acuerdo con tus acciones. Tus enseñanzas no están de acuerdo con tu vida. Y eso es hipocresía. Otra palabra de hipocresía sería la de laodicea. Por lo tanto, para que seamos holísticos, para que seamos enteros, completos, tenemos que tener ordenado dos cosas: la enseñanza y la vida, ¿sí? No basta con decir a la gente lo que tiene que hacer. Hay que mostrarles cómo se hace. Por eso Cristo fue una parábola en sus palabras y una parábola en su propia vida, como nos hizo recordar Liliana, ¿sí? Lo que quiero que entendamos, que la propia naturaleza de un ser humano, si deseamos estar en lugares celestiales, nosotros necesitamos seguir el modelo que tuvo Cristo, que fue una combinación de la humanidad con la divinidad, que por definición es una parábola. Cuando empiezas a ver tu cuerpo, tu tono de voz, cuando empiezas a ver su expresión facial, ¿cómo es el cielo? Ahora, si quieres saber cómo será el cielo, hay que mirarnos en un espejo. Y si lo que vemos no nos gusta, sabes que hay un problema. Entonces, esto es lo que significa que su vida de Jesús sea una parábola. Y fíjense que Elena G. de White abre una de las verdades más profundas que necesitamos nosotros entender, cada uno de nosotros, que es la naturaleza de Cristo, ¿sí? Si hubiéramos abordado la naturaleza de la humanidad de Cristo y por lo tanto la naturaleza de nuestra humanidad, y lo hubiéramos abordado a través de las parábolas como Elena G. de White nos dice, no tendríamos tal vez una discusión. Entenderíamos cuál era la naturaleza humana y divina de Cristo y cómo funciona. Cuando la Biblia dice que vino en la semejanza de carne de pecado, sabríamos lo que significa. ¿Por qué? Porque las parábolas enseñan fácilmente que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Ahora, pregunta, ¿qué parte del ser humano es pecaminosa? ¿La humanidad o la divinidad? ¿Qué parte de la humanidad o la divinidad? ¿Puedes, por favor, o sea, reformular la pregunta? Sí. Porque es que no entiendo bien. Ok, hago la pregunta otra vez. Ustedes saben que Cristo, y esto tal vez no tengan ustedes el conflicto, pero sí en el adventismo, ¿sí? Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Entonces, ¿qué parte del ser humano qué parte del ser humano es pecaminoso?
¿La humanidad o la divinidad? Ah, ok. La humanidad. Exactamente. La humanidad. Ahora, voy a hacerles otra pregunta. ¿Qué parte de este ser humano, que voy a hacer otro aquí, qué parte de este ser humano es pecadora? ¿El corazón o el cuerpo? El corazón. El corazón. Ujú. Sí, el corazón. Y si es Jesús, ¿qué parte del cuerpo, qué parte de su cuerpo o lo interior o exterior es pecaminosa? Su parte física, humana. Si es Jesús. Si es Eso Jesús, sí. ¿qué parte de él es pecadora? Ya lo Nada. César. No. ¿El corazón o el cuerpo? Ok. El cuerpo. El cuerpo. Ok, el cuerpo. ¿Sí? Este corazón que ustedes ven aquí es divino, es espiritual. Podríamos decir que es la mente. ¿Sí? Esa es otra forma de expresarlo. Si la mente de Cristo era pecaminosa, si fuera así, que tienen esta manera de pensar muchos, si la mente de Cristo fuera pecaminosa, si tenía una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería lo de adentro? Humano, ¿sí? Vamos a poner aquí humano afuera y humano adentro. Esto es una parábola. Esta persona sería, si es Cristo, esta es una parábola. Porque él sería humano y humano. Y eso no es una parábola. Así que sabes que el hombre interior de Cristo debía ser espiritual. ¿Sí? Debía ser divino. Y eso sí es una parábola. La Biblia, ¿qué nos dice? Que esta mente, que es la divina, deja que esta mente esté en ti y en mí, que también estaba en Cristo, porque este es Cristo. Este es cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, cuando nacimos, ¿cómo éramos cuando nacimos? Creo que el Salmo 51 dice que nacimos en pecado, que en pecado me concibió mi madre, ¿no? El Salmo 51 lo dice, cuando nacimos. Fíjate que ese capítulo es interesante, que se podría desglosar mucho más, ¿sí? Pero voy a tomar esa parte que estás diciendo, ¿sí? Entonces, cuando nacimos, somos ¿qué? Humanos, ¿sí? Y nuestro corazón también es humano. ¿Sí? Humano y humano. La Biblia quiere cambiarnos, pero no quiere cambiar vuestros cuerpos, porque no puede. Dice que cambies de mente, porque si nuestro cuerpo cambia, ¿sabes lo que la gente haría? Vendrían a adorarnos como si fuéramos dioses. Y eso sería una adoración por miedo, idolatría, y Dios no quiere eso. Por lo tanto, Él no puede cambiar nuestros cuerpos, ¿sí? Por eso somos defectuosos, por eso seguimos teniendo estas enfermedades, ¿sí? Por eso muchas personas mueren prematuramente. Ahora,
Si hiciera nuestros cuerpos divinos, no podrían explicar el cielo. Ahora sí, voy a poner aquí. Y este es el cielo. Lo voy a poner un poquito más para acá, ¿sí? Permíteme un momento para que se pueda ver con claridad. Ok, teníamos aquí que era Jesús. ¿Sí? Analizamos que lo exterior era humano. ¿Sí? Pero lo interior de Cristo era divino. Él es una parábola. Ahora, cuando nacemos, nosotros decimos que nuestro cuerpo es humano al igual que nuestro corazón. Ahora, si nosotros tuviéramos, si Dios nos hiciera divino también en el cuerpo, entonces voy a poner aquí divino y divino, tanto el cuerpo como en el corazón. ¿Sí? Este es el cielo. Entonces tenemos la primera, la tercera, tiene que haber una segunda. ¿Sí? Estos ambos modelos que tenemos aquí, tanto el primero como el tercero, no nos funciona. No funcionaría para explicar el cielo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ponerle una tachita. Déjenme que yo termine de concluir, ¿sale? Dios está obligado por los principios de las parábolas a seguir estas reglas establecidas, reglas que él mismo creó. Cuando se dice que está obligado, es que vive lo que piensa, practica lo que predica. Entonces, este es Cristo también. Y también somos nosotros. Y tiene que ser igual. Ahora, humano y humano es cuando nacemos. ¿Sí? Nacemos así. Cuando llegas al cielo, serás divino tanto de cuerpo como en el interior. Pero aquí en la tierra, cuando nacemos, somos humano. Tampoco eso nos da a entender que es una parábola. En el medio es donde deberíamos estar hoy. ¿Sí? Ahora, Pablo dice que deberíamos ser epístolas vivas, libros, cartas. ¿Qué significa ser una epístola viviente? Significa que eres un pedazo de papel sin valor, sin nada, ¿sí? Pero que pondrías en ese papel las palabras de la vida, ¿sí? Combinación de lo divino y lo natural, ¿sí? Entonces, epístolas vivientes es la condición en la que deberíamos estar hoy. Por fuera somos humanos, pero por dentro somos ¿qué? Letra viva. ¿Sí? Vamos Divinos. con la palabra que estamos usando, divinos. Y esto sí es una parábola. Y esta es la misma condición en la que está Jesús. ¿Se dan cuenta que al leer esta primera frase u oración de este párrafo, hay tanta luz, hay tantos tesoros escondidos que podemos entender solo en esta frase introductoria? Dios es realmente bueno, la forma en que oculta la verdad. Pero una vez que tienes las herramientas correctas para desenterrarlas, ¿sí? Puedes hacerlo correctamente. Puedes excavar esas verdades ocultas o escondidas. Ahora, en la frase inicial
dice que Jesús es una parábola, tanto si habla como si solo vive, solo en su ser. Y esto es lo que Dios quiere que seamos hoy, la experiencia presente. Deberíamos enseñar en parábolas. ¿Deberíamos hablar a la gente sobre Jesús? Por supuesto que sí. ¿De qué tipo de Jesús deberíamos hablar? Deberíamos hablar del hombre de las parábolas, el hombre que se esconde en las sombras, en los tipos, en las alegorías, en las parábolas. Este hombre se encuentra en todas partes de la Biblia. Su nombre puede ser Ciro, puede ser Atarjerjes, puede ser muchas personas diferentes. Cristo se encuentra en muchas historias. Cuando empezamos a estudiar, tenemos que centrar nuestra atención en ese enfoque y debemos ser capaces de encontrar información que no es fácil de ver. Esto no es una tarea fácil, lo sabemos. Muchos de nosotros somos inexpertos, somos como niños pequeños en el jardín de infancia a los que nuestros profesores intentan enseñar matemáticas y todavía estamos en la etapa de los bloques. Tenemos que crecer y empezar a ser espiritualmente maduros, maestros de la retórica, que entienden metodología por parábolas, maestros que entienden las profecías. Si ustedes recuerdan nuestra línea fractal de los sacerdotes, nos ha dado la experiencia. ¿Para qué? Para que seamos profesores en el fuerte pregón. Y muchos de nosotros sabemos que se requiere esfuerzo, porque se requiere, ¿sí? Y ustedes saben que no se aprueba el examen un esfuerzo extenuante. Como es en lo natural, así es en lo espiritual. Tenemos que seguir las mismas reglas. Ahora, si cada uno de nosotros y los que van a escuchar esta grabación después, si no estamos agotando nuestras energías, si nuestro cerebro no nos duele en el estudio de la palabra de Dios, si no están confundidos o confundidas o perplejos, entonces debemos saber que nuestro estudio se va a dirigir en una dirección equivocada. Pero porque ustedes saben que esa sería una dirección del protestantismo apóstata, que es una gracia barata, ¿sí? Una historia de salvación que no es real. Es como vivir en la situación 1, humano-humana. ¿Crees que vamos a entender el cielo y llegar allí? Y nosotros nunca haríamos eso, ¿sí? Ahora, quiero recordarles, Jesús es una parábola en el cielo hoy. ¿Es todo humano o divino o es una combinación de los dos? Es una combinación y lo va a hacer así por toda la eternidad. Así es. Él es el número 2, ¿sí? Él retuvo su humanidad cuando fue al cielo. Tuvo que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un resumen de la primera frase u oración del libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿sí? La parábola se va a entender relacionada con la enseñanza y la vida. Se me borró, espérenme. Ahora, si fuéramos a la segunda oración, nos dice, es bonito también la segunda oración, dice, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter. ¿Sí? Es el mismo, estamos ahí en el párrafo, pero leímos solo la primera frase o oración y desglosamos esto, ¿sí? Pero fíjense que en la segunda parte de la oración está diciendo, a fin de que lleguemos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros, ¿sí? Ahora, la primera oración nos estaba enseñando la enseñanza y la vida, todas las parábolas. Pero esta segunda oración comienza para que nosotros, dice, ¿sí? Podemos añadir una palabra. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros
conozcamos o nos familiaricemos, ¿sí?, con su carácter divino y su vida. ¿Y qué es la vida divina? ¿Cuál es la vida divina aquí? ¿Qué es la divina? ¿Qué es la vida divina? Es su carácter, que es esto que está aquí, ¿sí? Este es su carácter. ¿Y dónde está su carácter? Su No corazón. está en sus dedos ni en sus pies, está en su corazón, en su mente, para que podamos entender lo que es una mente divina. Ahora, Cristo tomó nuestra naturaleza, ahí dice, Cristo tomó nuestra naturaleza y habitó entre nosotros. Si tomamos las palabras por sí solas y las empezáramos a discutir, ¿qué naturaleza tomó? ¿Naturaleza pecaminosa o sin pecado? ¿Sí? Si sacamos fuera todos esos argumentos, porque no son buenos argumentos, la misma imagen te lo dice. La misma imagen te lo da en orden. Para entender su mente, tomó un cuerpo humano. La naturaleza a la que se refiere aquí se define por sí misma. Esta es la regla número 5, ¿sí? Así que estamos siendo nosotros razonables. Tenemos todo este trabajo en la pizarra y solo sacamos de la primera oración. Entonces, cuando empezamos a pensar en la naturaleza de Cristo, estamos usando reglas, estamos usando principios, estamos usando leyes, y el pasaje les dirá cuál es la naturaleza, ¿sí? Él tuvo que tomar la naturaleza que tenemos por fuera. Nunca puede tomar la naturaleza, esa naturaleza por dentro, porque la Biblia dice que su mente esté en ti. ¿Por qué diría que ya está ahí? No tendría nada que ofrecernos, ¿sí? Ese sentido común lo que estamos enseñando. Ahora, las personas se equivocan de qué naturaleza tomó, porque no ven cómo funcionan las parábolas. Hemos terminado con las 2 primeras frases o las 2 primeras oraciones, como ustedes le digan. Lo que hace ahora es algo muy bonito, porque aquí se va a utilizar la yuxtaposición, ¿sí? Está hablando de parábolas y estructuras. El primer párrafo, fíjense que el primer párrafo está usando todas estas reglas. Comparar y contrastar, usamos yuxtaposición, natural y espiritual, repetir y ampliar. Habla de Jesús, ¿sí? Tiene todo lo que necesita saber sobre las parábolas en este párrafo. Ahora, vamos a destacar las palabras, ¿sí? ¿Qué palabras podían, supongo que se están guiando en sus textos cada uno, ¿sí? ¿Qué palabras podemos destacar nosotros? Podríamos destacar divinidad y humanidad. Gloria invisible, la forma humana visible. ¿Se dan cuenta que Elena G. de White repite y amplía? Nosotros no estamos adivinando lo que se enseña en la segunda oración. Estamos utilizando la técnica de repetir y ampliar para mostrarnos cómo se refuerza este punto una y otra vez. Divinidad, humanidad, gloria invisible, forma humana visible, ¿sí? Lo demostramos en la primera oración y lo reforzamos ahora en la segunda oración, ¿sí? Y ahora en la tercera nos dirá directamente divinidad, humanidad, gloria invisible en forma humana visible, desconocido, conocido, cosas celestiales, cosas terrenales, Dios, el hombre. Qué fácil, se dan cuenta, es explicar la naturaleza de Cristo. Y la gente ha abandonado el movimiento por este tema de la naturaleza de Cristo, ¿sí? Pensemos en lo desperdiciado que está esa vida ahora. Ahora, este párrafo
ni siquiera trata de la naturaleza de Cristo. Solamente es una introducción a las parábolas. Y hemos hecho uno de los estudios más completos sobre la naturaleza de Cristo, ¿sí? Dios fue manifestado, visto en la semejanza de los hombres. Significa que Dios fue visto en los hombres. Este cuerpo humano que tenemos está lleno de pecado, es carne pecaminosa, ¿sí? La divinidad no es pecadora, ¿sí? Es sin pecado. Cristo era sin pecado por dentro, mientras habitaba en un cuerpo pecaminoso. Y esa tensión entre los dos produjo al Mesías. Por lo tanto, estamos experimentando lo mismo. Eso es lo que Dios nos ofrece. ¿Ser qué? Sus contrapartes. Eso significa que seamos iguales, ser idénticos a Cristo, tener la mente de Cristo. Eso es lo que debemos ser, copias de Cristo. ¿Y cómo debe hacerse? Sacando nuestro corazón humano con el que nacimos y sustituyéndolo por un corazón divino. Nosotros no tenemos poder para hacer ese trabajo, solo Cristo lo tiene, pero Él está dispuesto a ofrecernos lo que tenía. Eso es el Evangelio, y todo se encuentra en las parábolas: divinidad, humanidad, gloria invisible, forma humana, desconocido, conocido, cosas celestiales, cosas terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. 5 verdades mencionamos aquí, que Elena G. de White nos da, que repite y amplía, ¿sí? Que vienen todas juntas, y todas hablan de qué? De su vida, ¿sí? Todas estas 5 fueron su vida, ¿sí? Y quiero leer el párrafo 1. Tal ocurre, que seguimos ahí, pero más abajo, tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Entonces, la enseñanza de Cristo fue la misma que acabamos de leer. Acabamos de leer 5 declaraciones sobre su vida. Dice que su enseñanza era la misma. La enseñanza, lo desconocido, lo conocido, las verdades divinas, las cosas terrenales. Entonces, da 2 prácticamente parábolas, ¿sí? Da 2 cosas que se produce una parábola. Y hemos pasado, fíjense, hemos pasado por esta repetición y ampliación 7 veces. ¿Se dan cuenta? Cómo toda la estructura de este pasaje, cuando se desempaca, nos enseña muchas cosas. Ahora, este párrafo introductorio es un libro grande, ¿sí? Palabras de vida del Gran Maestro. Ahora, ¿podrían imaginarse qué verdades hay en el segundo párrafo, o en el tercero, o en el segundo capítulo? Porque esto sigue, sigue y sigue, ¿sí? Entonces, debemos estudiar realmente la palabra de Dios con celo, con un deseo, con un creer que si usamos las reglas, nos dará las respuestas, nos dará gran luz. Y con la gran luz viene la gran felicidad y la alegría. Y con la gran alegría tienes la seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Yo sé que todo esto es difícil. Hemos pasado por muchas pruebas en nuestras dispensaciones, pero a la vez es maravilloso de cómo vamos entendiendo el reino de los cielos, cómo este movimiento, y no solo nos vamos a quedar nosotros con esto que hemos aprendido todo este tiempo y que estamos aprendiendo. Tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros, y esta luz no se puede quedar solo para nosotros. Hay que enseñarlo, y lo tenemos que hacer. No hay alternativa, no hay otra opción. Tenemos que enseñar a otros el reino de los cielos, el carácter de Dios, la mente de Cristo, su naturaleza de Cristo, que también es nuestra naturaleza. Esta es nuestra experiencia, ¿sí? Que otros, cuando nos vean, puedan ver
y digan, queremos ser como Cristo, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes gustan, podemos seguir con la naturaleza del hombre en otra clase, si ustedes se disponen, lo puedo hacer y vamos a seguir viendo otras cosas, pero ahí ya ustedes me dirán. Entonces, vamos a concluir con una oración y me gustaría invitar a... ¿quién quiere hacer la oración como conclusión para el final? Yo puedo orar. Ok, gracias, Sandra. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por el amor con que nos tratas. Muchas gracias porque sigues enseñándonos, ayudándonos y dándonos mayor claridad cada vez. Muchas gracias, Señor, porque donde quiera que miremos tu palabra es maravillosa y nos llena de gran esperanza, de poder, pues, a través de todo este proceso que estamos llevando, Señor, en movimiento en este mensaje, lograr, pues, esa igualdad, de también tener completamente una mente divina, un carácter divino como tú, Señor. Gracias por estos temas, por estas clases de Abigail y Marcel. Y estamos muy agradecidos, Señor. Rogamos que los bendigas a ellos. Rogamos que bendigas también a nuestros dirigentes, Tessy Parmíndere, a este ministerio Salén, Señor. Que cada uno podamos alcanzar esa mente divina y ser esos buenos maestros que prediquemos con nuestra vida, con nuestra palabra. Por favor, ayúdanos para continuar en estas clases, en estos temas. Denos esa santa curiosidad para seguir indagando. Ayúdenos a gestionar el tiempo para que podamos hacerlo muy productivo y cada quien tengamos un tiempo preciso para hacer estos estudios. Ayúdanos también, Señor, con el tema del tiempo, de la crisis climática que hay, que nos impide conectarnos. Estas cosas también las ponemos en tus manos. Rogamos tu bendición, Señor, sobre estos temas, cada una de las personas que estamos reunidas y también las que no han podido reunirse. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.